Bueno, y acá seguimos en mi mejor versión. Y ahora, ¿sabés de qué vamos a hablar? De qué hacer con tu aguinaldo para que lo tengas en la mejor versión. Y para eso voy a hablar con ella, con Nat Lamarche. Bienvenida. Gracias, Vani. Bueno, Nat, qué lindo que estés acá nuevamente y de este tema, ¿no? Que vamos a hablar, ¿qué podemos hacer con el aguinaldo? ¿Qué es eso extra, no? Que nos llega esa plata extra y bueno, vos nos recomendarás. Sí, bueno, en este caso en la Argentina más que nada y Uruguay, por lo general se divide en dos y estamos como en época de aguinaldo acá en Argentina. No todo en Latinoamérica, por lo general en Latinoamérica es a fin de año. Pero sí, en época de aguinaldo, en época de mundial, en época de muchas cosas, sí. No sé, vos preguntame y yo te voy contando lo que... Yo te quiero preguntar, tengo acá todo anotado, ¿eh? ¿La tendencia general está en gastarlo, pagar deudas o invertirlo, ese aguinaldo? Y viste que es un país como con una economía un poco abstracta, para no... pero bueno, sí, siempre se recomienda tratar de separar una parte, obviamente, y tratar de invertir. Pero bueno, en la actualidad argentina como estamos, la verdad es que desde mi opinión personal, yo creo que mucha gente, lamentablemente, ¿no? Ya lo tiene invertido o en deudas o ya lo tiene gastado en vacaciones o en el mundial, que ya invirtió ahí también. Pero bueno, sí, siempre tratando de aconsejar que el que tenga la posibilidad, que trate de guardar una parte y trate de disfrutar en tres, ¿no? Como que eso, que pueda disfrutar una parte, darse un gusto, que pueda invertir otra partecita y bueno, eso, y que pueda pagar obviamente sus deudas. Claro. ¿Y qué porcentaje recomendarías? Por ejemplo, alguien que no está acostumbrado a separar, ¿no? Algo de plata para invertir y tiene que empezar a acostumbrar a que ese dinero pueda separarlo con esfuerzo. ¿Qué porcentaje de ese ingreso? Ay, acá dijiste dos cosas como muy, muy valiosas, porque una es el construir el hábito, ¿no? Porque primero es eso, yo creo, ¿no? El acostumbrarse a construir ese hábito. Pero bueno, vamos a poner números genéricos, no en general. Por ejemplo, en un sueldo de 1 millón de pesos, un aguinaldo sería un medio sueldo de eso. Entonces, el porcentaje que se recomienda en esa cuenta, entre paréntesis, es entre un 8 y un 10%, ¿no? Que en este caso serían unos 83.000 pesos, unos 80.000 pesos. Ya con eso, los que tienen la posibilidad de tener el aguinaldo o los que no tienen aguinaldo, está bueno como para que lo puedan ir separando. Hoy en día con tantas billeteras virtuales o incluso abriéndose una cuenta, en este caso estaría buenísimo en TradeView, o los que ya tienen cuentas en brokers internacionales, siempre está bueno que destinen un poquito ese 8, 5, Está 10%, bueno. porque lo bueno es que en estas plataformas no hay mínimos por lo general, entonces vos podés invertir, pero ni siquiera en términos de invertir, es el depositar, ya lo dejás guardado ahí. Y me gusta eso que dijiste también del hábito, ¿no? Porque a veces uno dice, no sé, ponele 83.000 pesos, 50.000 pesos, ¿para qué me van a servir? Si total, pero poquito a poquito, mes a mes, esos 50.000, más esto, ¿no? Ponerlo a invertir. Yo siempre repito lo de confianza, ¿no? Porque es importante también donde uno deposita su dinero, pero me parece que ese hábito es importante lo que contás. Sí, y está bueno también, ya que lo mencionamos, el tema de que la gente cree que tiene que tener mucho dinero para invertir. En este caso, bueno, del aguinaldo, suponiendo en un sueldo de esa cantidad, 80.000 pesos, y vos decís, bueno, los paso a dólares, son menos dólares, pero está bueno porque no necesariamente depositando tenés que invertirlo en alguna acción, en algún activo financiero, sino simplemente podés dejarlo depositado y bueno, y queda bajo regulación internacional y te queda ahí guardado. O sea, salvado. Me parece espectacular y además te va dando réditos. Poquito a poquito te va dando réditos. Y te pregunto, para saber, todo el tema ahora del mundial y todo eso, ¿influye hoy en nuestra economía a la hora de invertir? ¿Eso o no? Y sí, obvio. O sea, imagínate que casi siempre, bueno, la última vez tocó en diciembre, también época de aguinaldo,
pero en este caso sí, bueno, de hecho han salido informes en el país sobre grandes empresas de electrodomésticos, por ejemplo, que han salido a anunciar que tienen un 70% más de ventas en televisores, en este caso, a diferencia de otros junios, es un 70% mucho más de rendimiento en ese tipo de cosas. Así que sí, la gente en ese sentido está como relacionando mucho eso, tema aguinaldo con tema o electrodomésticos o viajar o invertir en eso también. Bien, o sea que influye a todo Sí, esto. obvio que influye. Y si tuvieras que elegir un lugar donde invertir, para hacer con ese aguinaldo, digo, yo tengo disponible el aguinaldo, vamos a apuntar al que tiene disponible el aguinaldo. ¿Qué harías? O sea, ¿en qué mercado financiero lo pondrías o qué recomendarías? Y bueno, y acá está bueno también volver a la primera pregunta, que es lo de crear el hábito. Y acá yo recomiendo, por ejemplo, que yo soy muy del desarrollo personal y no separo mucho el tema de la educación financiera y toda esa parte interna con la parte económica, ¿no? Y la del desarrollo. Entonces, hoy en día, que aprovechando toda esta revolución digital en donde todo el mundo promueve la lectura o mentores o esas cosas, a mí me gusta siempre recomendar que algo en lo cual uno puede invertir, que claro es una inversión, es invertir en algún buen libro. La verdad que eso estaría buenísimo porque ayudan mucho y te sentís mucho más identificado de lo que pensás cuando te allegás a este tipo de libros que hablan de mucha educación financiera, de desarrollo personal, de procesos, ¿no? Porque es un proceso el aprender a invertir, el aprender a introducirte con el tema, el aprender a conocer, a elegir. Entonces, mi consejo es ese y obviamente siempre elegir bien el lugar en donde vas a invertir, la empresa. En este caso, bueno, yo hablo por TradeView, que obviamente es antigüedad, trayectoria y todo lo que siempre menciono, pero sí, lo importante es siempre saber dónde vas a depositar tu dinero y eso. Es muy importante. Y esto que contás también está bueno, lo de leer, lo de estudiar, lo de investigar y saber, porque hasta además hay pequeños tips, por ejemplo, no sé, te conviene pagar las cuentas justo a término y mientras tanto invertir esos 10 días, ¿viste? Desde que cobraste hasta que vas a pagar la cuenta, invertirlos y todos esos tips y esas cositas me parece que están buenas. Sí, y también encontrar a alguien de confianza, ¿no? Y en este caso, bueno, me pongo a disposición para el que quiera consultarme, obviamente, pero encontrar a alguien de confianza que te explique bien a vos, a tu familia, que no se convierta un teléfono descompuesto. Justo ayer hablaba con alguien muy referente de acá y me contaba eso, que ella se suele apoyar mucho en alguien que le explique todo, de principio a fin, cómo, dónde, cuándo, y no necesariamente sepa todo sobre el mercado financiero, sino que entienda a dónde va destinado su dinero. Hoy tenés muchos activos financieros que apuntan a distintos objetivos, entonces eso está buenísimo. Me encanta, me encanta. Bueno, ya saben, acá están las redes, es muy importante esto que decís que es algo personal. La economía es muy personal de cada uno, los objetivos son muy personales, lo que uno gana, todo es muy personal, así que me parece perfecto que sea eso también individual, ¿no? Que conviene. Así que bueno, un placer, como siempre. Gracias, Vani, por el espacio siempre, muy lindo seguir compartiendo todo lo de TradeView y este espacio de finanzas para que todos de a poco se vayan animando y acercando a esta industria. Exactamente, qué placer, qué placer. Bueno, ahí estuvieron saliendo todas las redes de Nat Lamarche, de Javi Franzoy, y yo te digo a vos, si vos querés invertir en un lugar de confianza, TradeView Market tiene más de 20 años en el mercado. Mira. ¿Estás pensando en tu retiro o en empezar a invertir tus ahorros? TradeView Markets, más de 20 años conectando inversores de todo el mundo con las principales bolsas de valores. Acceso directo a acciones, fondos y todos los activos financieros, sin mínimos y adaptado a cada perfil. Con el acompañamiento personalizado de Javi Franzoy y toda la educación gratuita, TradeView Markets es tu mejor decisión financiera.